El día de hoy les traigo un descubrimiento enorme para la comunidad de God of War, algo que no he visto a muchas personas comentar lo suficiente, y creo que para todo fan es algo que deberían saber. Voy a suponer que si están viendo este video sabrán por lo menos alguna información general acerca de estos juegos, pero en el caso que no tengan idea, haré mi mejor intento por explicárselos en caso de que no lo entiendan. Recuerdan a Deimos, ¿no? Para muchos es difícil no hacerlo. El hermano de Kratos, que debutó en el videojuego Ghost of Sparta para la PSP, fue un concepto tan genial que la misma franquicia lo sigue teniendo presente incluso en la actualidad. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que Deimos jamás estuvo destinado a debutar en este juego para la portátil de Sony? ¿Qué tal si en este video te demuestro que el personaje originalmente iba a aparecer en el juego que lo precedió, en God of War 3? Para empezar a hablar sobre lo que sé, es importante que les mencione que esta teoría e investigación no fue hecho por mí a partir de cero, ya que lo descubrí gracias a los canales de Midgard Chronicles y Captain Cuba, dos youtubers que suelen hablar de teorías, opiniones y tops de God of War. Mi intención al hacer este video no es robarle su idea o copiar sus videos palabra por palabra. Lo que quiero lograr con esto es que la comunidad latina lo sepa. Los videos que ellos realizaron tienen casi un año en la plataforma, pero aquí no he visto mucho del tema. Así que decidí hacerlo a mi manera para que todos los fans de God of War que únicamente hablan español puedan saber de esto. Estaré dejando el link de ambos videos en la descripción por si desean verlos. Continuando con la teoría, ¿por qué llamar la teoría en primer lugar? Demostrar que iba a estar en un juego es suficiente, ¿no? Bueno, sí, pero a la vez no. No solo quiero enseñar con pruebas de que el personaje debutaría en la tercera entrega, sino que también quiero que vayan entendiendo de a poco cuál iba a ser su papel dentro de la historia. Así que empecemos este video para no alargarnos más. Lo más importante y necesario para empezar a hablarles sobre esta teoría es volver a narrar cómo Deimos nos es presentado por primera vez. La historia de Ghost of Sparta nos sitúa entre el primer y el segundo juego, con Kratos descubriendo mediante visiones que su hermano, quien fue raptado por los dioses de niño, sigue con vida, e irá a buscarlo hasta los dominios de Thanatos, el dios de la muerte. Aunque en todo el juego lo veremos a manera de flashbacks, será recién en el tercer acto donde lo veremos físicamente por primera vez, y ocurrirá lo siguiente. Hermano, ahora estás a salvo. ¿A salvo? Tú has dejado que me pasase esto. Se supone que debías protegerme. ¿Creías que lo iba a olvidar? ¿Creías que te iba a perdonar? Nunca te voy a perdonar, hermano. Tendremos que luchar contra él, donde finalmente seremos vencidos, y un poco más adelante tendremos que ir a rescatarlo. Al hacerlo, él decidirá reconciliarse con nosotros. La espalda de un espartano jamás toca el suelo, ¿verdad, hermano? Y ustedes ya se saben el resto. Ambos pelean contra Thanatos y Deimos termina muriendo en combate. ¿Notaron algo raro en este tercer acto, no? Se siente como si la rabia que sentía Deimos hacia Kratos y su reconciliación pasaron demasiado rápido. En serio, hagan un contraste entre estas dos escenas que transcurren en menos de 20 minutos cada una. Parece como si no se hubieran tomado el tiempo necesario para que este cambio de mentalidad tuviera un peso como se debía. Claro, ustedes podrían debatirlo y decir que al principio estaba cegada por la rabia y luego de un rato recapacitó. Pero, ¿y si este plot fue reciclado y quedó así al intentar crear una historia única? Piénsenlo. Una historia sobre el hermano de Kratos capturado que ya se tenía planeado pudo moverse a este juego con lo que ya se tenía a mano, lo que resultó en un tercer acto algo apresurado. Entiendo si creen que esto no es una prueba contundente que confirme algo, pero no me pueden negar lo rápido que todo sucede aquí. También podrían intentar decirme que es imposible que Santa Mónica haya pensado algo relacionado con el personaje antes de su debut en la PSP, puesto que este juego se lanzó después de la trilogía original, cuando la franquicia ya había llegado a su fin. Porque, vamos, es imposible que eso llegara a pasar. Zeus! Your son has returned. I bring the destruction of Olympus! ¿Te has puesto a pensar por qué Deimos se encuentra como una esquina en la tercera entrega cuando este juego fue lanzado antes que Ghost of Sparta?
No tiene sentido traer un personaje de un juego futuro a otro donde no tiene ninguna relevancia. La respuesta más obvia sería viendo la forma de desbloquearlo, ya que si comprabas Ghost of Sparta, puedes obtener un código que desbloquearía este traje a manera de bonus, siendo esta una ingeniosa manera de promocionar el juego con otro de la misma franquicia y en el mismo año. Y sí, sé que las remasterizaciones se puede desbloquear al finalizar el juego, no me lo tienen que comentar todo el rato. Pero, ¿en serio creen que eso justifica lo bien hecho que está este modelo? Es uno de los más detallados de todos, y se siente único en comparación a todos los demás. Quizás este modelo fue hecho en un principio para usarse en la historia principal. Ok, digamos que no estás conforme con lo que acabo de decir, y nadie en su sano juicio sería capaz de crear un modelo desde cero para reciclarlo como skin. Solo que sí llegó a pasar. And Hercules was actually trying to do a lift door in God of War 2. Yes. Yep. And then that got cut in with 3 months to go. And then it Yeah. became a really good boss fight in Yeah, God of War 3. yeah. Tal como lo acaban de escuchar, el personaje de Hércules fue planeado para tener relevancia durante la historia de God of War 2, llegando a crear un modelo para el personaje, pero al descartar esta idea, se decidió reciclar este modelo como un traje secundario, y volverían a traerlo para la siguiente entrega con un rol distinto y un aspecto muchísimo más original. Espero que con esto empieces a darte cuenta de que si Hércules fue un personaje relevante que fue descartado, reciclado como skin y que debutó oficialmente en el siguiente juego, entonces Deimos perfectamente también podría haberlo sido. Ya dijimos que su historia en Ghost of Sparta supuestamente fue reinterpretada de otra y reciclada de algo que se eliminó, y que su modelo parece también estar reciclado en caso de haber sido así. Pero nos queda responder una pregunta importante. ¿Cuál era esa trama descartada? Si no es exactamente la que vimos en Ghost of Sparta, entonces, ¿en cuál se pudo haber basado? Digo, no es como si estuviera escondida en alguno de los primeros juegos. Solo que técnicamente sí pasó. Al terminar por primera vez el modo historia en el primer God of War, se desbloqueará mucho material adicional en la sección de tesoros del menú principal. Aquí se pueden encontrar niveles descartados, detrás de escenas, artes conceptuales, retos e incluso un museo mostrando los modelos de personajes que fueron descartados. Y no, por si se lo preguntan, aquí no está Deimos. Lo más importante dentro de todo esto, y que tiene que ver con lo que estamos hablando, fueron 3 videos en específico que, si bien eran cinemáticas secretas, sigo pensando que estas fueron creadas para ver qué pensaba la gente acerca de una posible secuela. Por ejemplo, A Secret Reveal nos revela la infancia de Kratos escapando con su madre a Esparta y dejándola una vez que se convirtió en el general del ejército espartano. Al regresar años después para preguntarle acerca de la verdadera identidad de su padre, ella se convierte en un monstruo al que Kratos logra matar, no antes de que ella le susurre que su padre es Zeus. Si te suena conocido es porque este video se terminaría reciclando para Ghost of Sparta. Otro video fue The Fate of a Titan, que es el menos relevante de todos, y es un vistazo al cuerpo del titán Atlas siglos después, cuando la humanidad en pleno siglo XXI logra descubrir sus restos. Si bien este es el menos relevante de los 3, ya que el personaje moriría a manos de Kratos en la tercera entrega, debo destacar que sí se reutilizó esta marca en la cabeza de Atlas, ya que recuerden exactamente dónde fue que Kratos lo terminó rematando. De los 2 videos que he mostrado, ya vieron cómo ambos se terminaron reciclando, ¿no? Pues bueno, ahora toca ver el último de estos. When men ask for the origin of Kratos, the true tale was never known. The truth is that Kratos, like all men, began life as a child. But childhood in ancient Sparta was a brutal existence. Children deemed fit and strong were trained to be warriors, the protectors of Sparta. The weaker children were caged, sent to the mountains to fend for themselves. They were not expected to survive. And while Kratos escaped the fate of the weaker children, his brother was not so lucky. The two, once inseparable, were now alone. Kratos would become legend, but the story of his brother has gone untold. A child left in the mountains, he had died years before. Coming of age in the underworld, he had but one desire: revenge against the brother who deserted him all those years ago.
Gracias a este video llamado Birth of a Beast o El nacimiento de una bestia, sabemos que la idea de que Kratos tuviera una hermana buscando venganza contra él por no haberlo salvado estaba presente desde el primer juego, 5 años antes de que el personaje debutara. Obviamente, la idea también terminaría siendo reciclada a futuro, cambiando el aspecto del personaje y su origen, ya que aquí se muestra que cayó en el inframundo al ser dejado su suerte, mientras que en la versión final fueron los mismos dioses quienes lo capturaron. Con esto comprobamos que el personaje sí tenía más o menos una historia creada para él muchísimos años atrás, una historia que quizás fue pensada para God of War 3 y al descartarse terminó siendo reciclada para Ghost of Sparta. Si crees que estas pruebas no son suficientes aún, espérate, que recién estamos empezando. Ahora empiezan las evidencias más fuertes, y para continuar con este video debemos irnos a la secuela que todo el mundo ama. Aunque Deimos no tuvo ninguna aparición en God of War 2, ni siquiera un guiño o una mención, técnicamente sí se puede encontrar algo relacionado a este personaje. Solamente debemos jugar de manera normal hasta derrotar a las dos hermanas del destino, y seguir caminando hasta que encontremos estos 3 murales que parecen profetizar lo que ocurrirá en el futuro. El primero de todos parece ser otra guerra entre los titanes y los dioses. El segundo tiene una persona viva entre todas. Y la tercera nos muestra 3 personajes misteriosos siguiendo las estrellas. Esta tercera da para otro video, así que no nos enfocaremos en eso. Pero volviendo al primero de todos, podemos notar como en el centro hay 2 personas luchando en mitad de toda la batalla. Uno podría asumir que se trata de Kratos contra Zeus, como terminó sucediendo en God of War 3. Y no los culpo si eso fue lo que pensaron al verlo en una Play 2, porque con la calidad original no se puede apreciar de la mejor manera. Pero si jugamos en un emulador que nos deja apreciar mejor las texturas o buscamos el arte oficial hecho por el artista Andy Park, podemos notar cómo ambas figuras parecen sostener lo que sería una de las espadas del caos. Dudo mucho que esta persona se trate de Zeus. Quizás esto era una pista sobre cómo 2 mortales se iban a enfrentar en medio de esta guerra. Quizás... ¿2 hermanos? Técnicamente hemos visto a Deimos usar las espadas del caos a pesar de que no sea canon, pero de que lo vimos, pues lo vimos. Si creemos que esta figura misteriosa en efecto es Deimos, entonces ya contaría con 2 menciones antes de aparecer como una skin en el tercer juego. Y es en este momento donde debemos dejar de especular del personaje en diversas entregas para pasar a hablar de las pruebas que encontraremos exclusivamente dentro del tercer juego. Meses después de que God of War 3 se estrenara en la PlayStation 3, salió al mercado un libro de arte mostrando los artes conceptuales hechos para el juego, llamado The Art of God of War 3. Al avanzar en algunas páginas, podemos toparnos con artes hechos para un personaje llamado Evil NPC, o en su traducción al español, NPC malvado. Su descripción en el mismo libro nos dirá lo siguiente. Este personaje iba a ser originalmente un enemigo de Kratos que tendrá que enfrentar antes de que fuese eliminado de la historia. Estos fueron los diseños que creé para tal personaje. Estaba pensando en un personaje que fuera un reflejo de Kratos, un reflejo distorsionado. Al ver estas imágenes junto con la descripción, podemos notar cómo la intención al crearlo fue ser una contraparte más corrompida de Kratos, destacando por encima de todo tatuajes en el cuerpo y vestiduras que nos recuerdan al vellocino de oro que usa en alguno de sus hombros. De hecho, el que más destaca de todos es un arte conceptual coloreado mostrando a un guerrero usando un casco que cubre toda su cara con cuernos y una energía brotando de su cuerpo en forma de marca naranja. Puede que estemos delante de los primeros diseños del personaje cuando fue considerado para God of War 3. Claro, podrán decir que simplemente es una coincidencia y que no tiene que ver una cosa con la otra. Pero, ¿quieren saber algo chistoso? Uno de los artistas que hizo gran parte de estos artes conceptuales fue Andy Park, el mismo artista que creó el mural profético de God of War 2. Y si aún no estás convencido, pues ¿qué tal si vamos al portafolio oficial del artista que está alojado en su propio sitio web? A ver, bajemos un poco y... ¡oh, miren! Ahí están los artes conceptuales del libro que vimos hace un rato. ¿Qué pasará si coloco el mouse encima de ellos? ¡Oh! Todos dicen Deimos. ¿Aún siguen pensando que todo esto es una coincidencia? Quizás se equivocó al escribir el nombre, o tal vez era el que iba a tener originalmente, pero todo parece encajar a la perfección, para darnos a entender que estos artes conceptuales se trataban del mismísimo Deimos en God of War 3. Lo más curioso de este asunto es que si bajamos un poco más, podemos encontrar 2 artes conceptuales de Kratos luchando contra Hades. Esta pelea se terminaría pasando en la versión final que todos conocemos, pero fíjense quién está en la parte de atrás. Un guerrero misterioso viendo el enfrentamiento, encadenado, con una vestidura que resalta su hombro y que tiene un casco con cuernos. No hay duda de que este personaje es el mismo que vimos anteriormente, ya que llevan las mismas armaduras.
Pero Ryu, el que hayan tomado un arte conceptual para poner a un personaje de fondo no lo hace Deimos, no es así de importante. Y yo te pregunto, querido espectador, si no es tan importante, ¿por qué aparece en otro arte conceptual de la misma batalla? Perdonen, pero si siguen dudando que esto no es real a este punto, es que están negando absolutamente todas las pruebas. El hecho de que esté encadenado en contra de su libertad en el inframundo es exactamente el mismo concepto cuando conocimos a Deimos en Ghost of Sparta, siendo prisionero en el reino de Thanatos. Aunque no sean exactamente iguales, es obvio que el concepto se terminó reciclando y moviendo para el juego de PSP. ¿Alguna vez han preguntado por qué Zeus le dice lo siguiente a Gaia en esta parte de God of War 3? I never sought your death, Spartan. Yet you have left me no choice. Your pawn has failed you, Gaia. Perhaps you should have chosen the other one. Enough! ¿No les parece fuera de lugar que Zeus diga algo así? ¿A quién se está refiriendo al decir al otro? No hay ningún personaje relevante que se pueda comparar a Kratos al nivel de ayudar a los titanes a derrotar al Olimpo. Supongo que muchos podrían haber pensado en el medio hermano de Kratos, Hércules, quien también debutó en este juego, pero honestamente lo dudo muchísimo. Creo que en realidad Zeus se estaba refiriendo a Deimos, ya que la similitud entre ambos hermanos es muchísima, y tomando en cuenta de que la profecía decía que un guerrero marcado acabaría con el Olimpo, es seguro decir que se refería a él. Gracias a Ghost of Sparta sabemos que Zeus sabía de la existencia de Deimos, así que o lo sabía de antes o se enteró en este mismo juego. Al haber llegado a la caja de Pandora, Zeus impedirá que Kratos logre abrirla teniendo que pelear contra él en este escenario. Si han jugado God of War 3, ya sabrán que esta es la única ocasión en la que el juego nos dejará enfrentarnos a alguien simulando una vista en 2D, ya que no nos dejará movernos libremente por el escenario, al punto de simular casi un juego de peleas. Me parece un gran detalle que hayan añadido algo original a la pelea contra el jefe final. Pero, ¿no les haría más sentido si este enfrentamiento cerrado fuese contra alguien con poderes similares a Kratos? Haría un contraste entre estos dos personajes bastante parecidos en habilidades, y creo que Deimos hubiese quedado perfecto en este escenario. Y sí, resulta que originalmente esta pelea estaba destinada a ser en contra de él en vez de Zeus. Sé que tiene muy poco sentido poner a este personaje casi al terminar el juego, y que no suena tan convincente que al liberarlo no se haya seguido hasta la cima del Monte Olimpo, pero hay un detalle fundamental que muchos pasaron por alto. Verán, cuando estamos en esta pelea sonará la siguiente canción. ¿Cómo creen que se llama esta canción? A ver, veamos el soundtrack oficial del juego y busquemos el nombre oficial. ¡Oh, aquí está! Hermanos de Sangre. ¿Por qué el tema de pelea contra Zeus se debería llamar Hermanos de Sangre? No tiene ningún sentido a menos que la pelea estuviese destinada a ser en contra de Deimos, el cual seguramente iba a tener más relevancia en la trama e incluso podría haber usado el mismo modelo que terminamos viendo o el del arte conceptual. Esta es la prueba definitiva, según mi punto de vista, para probar que Deimos no solo iba a aparecer en God of War 3, sino que iba a ser parte fundamental de la historia. Si todo esto se llegó a planear en algún punto, ¿por qué nunca hubo un comentario de algún trabajador o persona cercana al desarrollo de estos juegos con respecto a Deimos? Uno pensaría que antes de su debut alguien llegaría a comentar acerca de su existencia, pero nunca pasó. Lo que podría dejarnos pensando que nunca se tomó en consideración, echando a perder toda esta teoría. Aunque el motivo principal sea desconocido, creo que se debe en gran parte a la salida de Cory Barlog de la tercera entrega. Él fue el director del segundo juego e iba a estar a cargo del tercero, pero terminó saliendo en una etapa muy temprana del desarrollo para dejarle ese lugar a otra persona más. Es posible que la idea de implementar a Deimos solo haya llegado hasta su salida, para después ser eliminada y reciclar en otro juego que saldría el mismo año. Así no tendrán que echar a la basura todo el progreso que ya habían realizado. Es como preguntarle a alguien algo específico del primer mes de algo que estuvo en desarrollo por muchos años. Es normal que nadie se acuerde de eso, y de los pocos que lo hacían, quizás hasta lo olvidaron por completo, viendo que el personaje debutaría de todas maneras. Have you ever lost a thing from one part of a game and it's
found its way into another part. Oh, totally. Yeah. Hercules. Yeah. It's a different game completely. Yeah. No, Hercules Yeah. got to work too. Ended up- Demos, and I wrote the script for Sparta. It was because we had cut Demos out of another thing. Yeah. So I was like, cool, I'll use it for that. Yeah. So yeah, we recycle. La única mención de Deimos fuera de Ghost of Sparta que se ha hecho pública y tiene que ver con este video fue realizada en la Games Developer Conference del 2019, donde se hizo una presentación hablando sobre cómo fue el desarrollo del nuevo God of War. En cierta parte se hace mención de lo siguiente. Well, you know, he's going to be a father figure, he's going to have a son. So I just kind of scrambled and looked for some old models, or just grabbed whatever we had at the time, at the beginning of the project. Started posting Kratos out in this different situations. In this case, I just grabbed, actually that's his brother Deimos as a kid. So it's a little weird to have, you know, his younger brother there, but that was all we had to represent Atreus at the time. Para ver cómo se vería Kratos al lado de Atreus, se usaron dos modelos antiguos. En el caso de Kratos, se decidió usar su modelo de Ascension, ya que esta tenía proporciones menos caricaturescas que su modelo del tercer juego. Y en el caso de Atreus, se usó un modelo de Deimos niño. Esto es raro. Sí llegamos a ver a Deimos de niño en los flashbacks de Ghost of Sparta, e incluso cuenta con un modelo, pero no se parece en nada al de esta presentación. Al principio creí que podría haber venido de God of War 3, ya que sería otra prueba irrefutable sobre que el personaje tendría más relevancia en la trama, pero descubrí que sí se llegaron a hacer artes conceptuales de ambos hermanos siendo niños para aparecer en alguna parte de Ascension, y al compararlas podemos notar que son exactamente iguales. Así que Deimos niño sí estuvo planeado para aparecer en ese juego, pero ya que Ascension se hizo años después del 3, no quiere decir que lo tenían planeado de antes, simplemente no hace sentido. Lo que pienso yo es que de haber debutado en el tercer juego, hubiéramos tenido flashbacks de ambos hermanos en su juventud. Esto al descartarse se usó para Ghost of Sparta, donde sí lo llegaron a implementar, y por algún motivo que desconocemos querían volver a hacerlo en Ascension. No es una prueba importante si la comparamos con las demás, ya que queda solo como una especulación, pero sentí que debía incluirla porque sí se tomaron la molestia de querer seguir usando un personaje después de su debut, y si lo tomaron en cuenta mucho después, me hace sentido que se haya planeado desde hace mucho antes. Como la última prueba de que Deimos estuvo planeado para aparecer originalmente en God of War 3 como alguien importante, tenemos a su actor de voz. Y no me estoy refiriendo a Mark Devlin, quien le dio vida al personaje en Ghost of Sparta. Al enfrentarnos a Zeus en este estado, tendremos que atravesar una parte que representa todos los miedos de Kratos. Bueno, esa es mi interpretación, no sé si en el canon tiene otro significado. Y en la parte en donde tenemos que nadar por un mar de sangre, si escuchamos con atención, podemos escuchar esta voz. ¿No se les hace familiar? Spartan never lets his back hit the ground. Right, brother? Esta es la misma frase que dice el personaje en el siguiente juego, con exactamente las mismas palabras, pero no es el mismo actor de voz quien las dice. Afortunadamente y para sorpresa de todos, el mismo juego confirma que aquel personaje fue Deimos, ya que en los créditos del juego podemos ver su nombre al lado del actor de voz quien le dio vida, quien en este caso se dice que fue Josh Keaton. Pero creo que esto no es cierto. Creo que alguien dentro del equipo encargado de hacer los créditos se confundió y puso este actor de voz en un personaje que no le correspondía. ¿Por qué estoy tan seguro de esto? Pues bueno, escuchen por ustedes mismos. Who did Elijah Wood voice in God of War? I'd completely forgotten I did a voice for that. Apparently Kratos' brother Demios. And I remember I was killed and I get my head ripped off. I had to scream. That was, yeah, I vaguely remember that. That was so long ago. En este video de Wired llamado Elijah Wood responde las preguntas más buscadas de internet, la pregunta final es ¿a quién interpreta Elijah Wood en God of War? A lo que él sorpresivamente responde que le dio voz al hermano de Kratos, quien terminaba muriendo cuando le arrancaban la cabeza, y que no recuerda mucho pues fue hace muchos años que lo interpretó. Cuando el video se estrenó hace ya 5 años fue una revelación para la comunidad. Entonces, ¿se supone que lo iba a doblar en el tercer juego? Si todo esto es real y en efecto fue la voz original para el personaje, ¿significa que el terminar muriendo con la cabeza arrancada también era parte del plan original? Muchos podrían decir que se confundió con el personaje de Helios, ya que su muerte es una de las escenas más recordadas de todo el juego, y respaldarían esto al decir que también llegó a confundir el nombre del personaje al llamarlo Demios en vez de Deimos.
pero quizás la escena de Helios fue un concepto que se decidió rescatar cuando la idea original de Deimos se había descartado. Pero siendo justos, este video fue hecho 10 años después del lanzamiento original del juego, y hasta el mismo artista conceptual que hizo los diseños para el personaje llegó a nombrarlo equivocadamente. Esto me hace pensar que quizás en un inicio, el personaje tendría 3 nombres que podrían haber sido propuestas para su nombre final. Volviendo a esta supuesta muerte, podríamos estar enfrente al único detalle que nos revelaría el fin del personaje. Pero, ¿a manos de quién? Pues bueno, llegó la hora de armar la teoría. La palabra teoría que leyeron en el título de este video no era para probar que Deimos iba a estar en God of War 3 como parte de la trama, porque ya vieron que prácticamente era un hecho. En cambio, usé esa palabra porque si hay algo que no está del todo claro y todo que sepamos, es cuál iba a ser su papel dentro de esa historia. Así que tomaremos todo lo que dije en este video y haremos una línea cronológica para intentar descubrirlo. Todo comienza en el primer juego con la cinemática llamada El nacimiento de una bestia, el cual nos muestra un concepto de un hipotético hermano de Kratos quien fue enviado al inframundo y le tiene rencor a este por no haberlo salvado. Si bien esto no debe considerarse canon, el concepto sí se tomaría en cuenta para más adelante. En God of War 2, el primer mural nos da un indicio de que 2 mortales se enfrentarían en la segunda batalla entre titanes y dioses, siendo todo lo que tenemos en este juego sobre un posible hermano. Si Cory Barlog quería seguir esta línea argumental cuando ya había dirigido God of War 2 y estaba al principio del desarrollo del 3 antes de retirarse, este iba a ser más o menos así. Todo el juego transcurriría de manera normal con Kratos aliándose con los titanes para llegar al cima del Olimpo y cayendo por culpa de Zeus y Gaia. De ahí seguiremos normal hasta nuestra batalla contra Hades, ya que según los artes conceptuales, es ahí donde encontraríamos a este guerrero encadenado en ese mismo escenario. Es posible que al matarlo indirectamente lo hayamos liberado. Considerando su aspecto demacrado y posiblemente consumido por la ira, él y Kratos se terminarían enfrentando, o este terminaría escapando para enfrentarlo un rato después. No tendrá sentido que su enfrentamiento final fuera aquí, ya que recuerden que el tema Hermanos de Sangre suena casi al final del juego, por lo que debemos tomar en cuenta que Deimos debe vivir de aquí hasta casi el final del juego. Lo que quiero decir con esto es que muy posiblemente, al seguir la historia como la conocemos, de vez en cuando debíamos enfrentarnos contra él, ya que por su parte también intentaría subir por el Monte Olimpo, generando un misterio acerca de su verdadera identidad al no ver su rostro por el casco que sigue usando. De hecho, con todas las tramas que maneja el juego, siento que incluir la de Deimos se sentiría demasiado pesado. Precisamente por eso mismo pienso que el tema de la caja de Pandora fue escogido como su reemplazo, y por eso se siente un poco fuera de lugar al traer ese tema del primer juego. Llegando a la cima, pienso que nos volveremos a enfrentar a Deimos una última vez antes de enfrentarnos a Zeus, puesto que el tema musical y el gimmick del escenario tendría más sentido si estos dos guerreros con habilidades similares se enfrentaran. Asumiendo que Zeus mantiene su diálogo de Your pawn has failed you, Gaia. Perhaps you should have chosen the other one. Esto me hace pensar que Deimos tendría que morir en combate antes, ya que no estaría presente aquí. Si tomamos en cuenta lo que dijo Laia Woods, lo más probable es que Kratos haya terminado con su vida arrancándole la cabeza, ya que al sacarle la máscara, el rostro real debería de seguir intacto. Esto no solo llenaría más de odio a Kratos para derrotar a Zeus, sino que sería algo similar a lo que le hizo su propia familia, puesto que en Ghost of Sparta se remarca el hecho de que Kratos solo trae consigo la muerte, incluyendo la de su propia familia por culpa de este mismo. Luego de esto el juego seguiría tal y como lo conocemos. Desconozco varios aspectos como si Athena lo había planeado o si la trama de la caja de Pandora seguiría en esta versión, ya que el final tiene que ver con esto mismo, y no me imagino cuál podría haber sido no distinto. También toma en cuenta los flashbacks de su niñez, pero no sé si se hubiera mostrado durante el juego o al finalizar este. Esa es mi interpretación de cómo hubiera sido la trama de Deimos en God of War 3. No es raro que varias ideas que se tenían pensadas antes para la franquicia terminaron siendo descartadas. Ejemplos tenemos de sobra. ¿Se acuerdan que la caja de Pandora en el primer God of War estaba ahí para ser usada fácilmente? Pues originalmente íbamos a tener que enfrentarnos a un jefe que la estaría resguardando. O en God of War 2, que se supone que deberíamos viajar a la ciudad de Atlantis. Estas ideas y muchas más que puedo contar en otro video fueron parte del proceso creativo detrás de todos estos juegos, que no podemos dejar en el olvido porque siguen siendo relevantes para la franquicia incluso si nunca llegaron a las versiones finales. Son vistazos a ideas que de haberse continuado nos hubieran hecho amar u odiar más cualquiera de estos juegos.
Si decidí hablar del caso de Deimos en God of War 3, no fue solamente para que la comunidad latina lo supiera, sino también para preservar este dato curioso de la manera más detallada posible, en caso de que algún fan le interese saber más acerca de este tema. Muchas gracias por haber visto este video. Hace tiempo no me apasionaba tanto escribir un guión para el canal acerca de un tema poco hablado en español. Me gustaría saber si alguno de ustedes aún no está convencido con todas las evidencias que dije, o si ya lo sabían desde antes. Recuerden que si quieren apoyarme pueden dejar un like, compartiendo el video, dejando un comentario o suscribiéndose. También pueden ser miembros oficiales del canal, como todas estas maravillosas personas que están saliendo aquí. En especial a los miembros lince entusiastas, MacHope, Tato y Random10E. En serio, muchas gracias. Por último, si te interesa saber más de mi persona, puedes seguirme tanto en Twitter como en Instagram. Suelo subir uno que otro dibujo ahí. Mi nombre es Río Darko y nos estaremos viendo en el próximo video. Adiós.